ahora avanzamos y tenemos a otra de nuestras grandes especialistas que la vemos nuevamente por primera vez ahora en este 2019, Annelisa Vigalas. Ya está en la mesa y con un tema bien interesante que yo sé que todos los hemos vivido en nuestra casa en algún momento por X o Y motivo, y esas son las peleas entre hermanos, que son a veces un poco caóticas, que a veces no lo sabemos controlar o no sabemos cómo reaccionar. De eso vamos a estar hablando, así que Annelisa, bienvenida. Buenos días. Giovanna, ¿tú tienes hermanos? Yo tengo dos hermanos más grandes que yo. Más grandes que tú. Un niño y una niña. ¿Alguna vez peleaste con ellos? Por supuesto, ellos pelearon conmigo. ¿Tú? Claro, yo era la más pequeña, la indefensa, por supuesto. Yo tengo una hermana más chica y tú también tienes hermanos. Y yo creo que aquí los que más sufren cuando hay peleas entre hermanos son los papás. Los papás. Porque yo le veo la cara a mi mamá y es que, Dios mío, que se callen estas dos chiquillas. Sí. O sea, porque aunque una tenga tantas edades y la Ganas otra de más chica, mandar. somos chiquillas para mi mamá. Entonces, Exactamente. es inevitable, ¿no? Esto de peleas entre hermanos, pero ¿cómo que las peleas no vayan más allá? Que sea una simple pelea, así como los niños, que te Exacto. peleas en el momento y al rato te hablas y sigues jugando. Y ya. ¿Cómo se hace eso? Mira, y justo de eso quería contarles, y es que uno tiene que aprender a pelear, porque lo que ocurre es que cuando estás con tus hermanos, que son pequeños, y estás practicando pelear ahí con ellos, llega un momento en que hasta en la vida adulta, Sí. peleas con esos hermanos de la misma manera en que peleas con una pareja, en que peleas con un jefe, en que peleas con un Cierto. supervisor, con un subalterno en tu oficina. O sea, realmente se mantiene el mismo patrón de comportamiento. Entonces, en vez de mirar esas peleas entre hermanos como un problema gravísimo de que nadie puede hacer nada al respecto, es mejor tomarlo como una oportunidad para aprender a pelear. La realidad es que las peleas tienen diferentes causas o diferentes razones. Una de esas es estar en desacuerdo. Yo pienso de una manera, tú Claro. piensas de otra forma, ¿sí? Y hay dos posibilidades. O te vas hacia la guerra, o aprendes a negociar y llegas a un acuerdo para que las dos partes estén felices y estén tranquilas, ¿sí? Ok. Cuando eso empieza, por ejemplo, desde Ok. pequeñines, dos pequeñines, ¿ok? Sí, porque cuando las dos partes tienen 7 y 8, olvídalo. Ajá. Cuando están chiquititos, ¿cómo podemos, o sea, los papás debemos dejar que los niños peleen o debemos intervenir? Sí, es bueno dejarlos que peleen, ¿sí? Siempre y cuando no haya violencia, ¿sabes? Como claro. si un hermano está pegándole al otro, Sí. y entonces ahí hay que intervenir físicamente, como Claro, lo no se separa pueden estar físicamente. golpeando. Sí, claro. No, exactamente. Pero después de que pasa la pelea o la discusión, vamos a decir que están peleando un juguete, es que yo lo cogí primero y tú lo querías y no sé qué, y empieza esa dinámica. Después de que pasa ese evento, entonces es importante sentarse a hablar con los niños para decirles, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ok. Vamos a conversar de lo que pasó. ¿Y tú qué querías? ¿Y tu hermano qué quería? ¿O tu hermana qué quería? ¿Y de qué otra manera lo hubiéramos podido hacer? ¿Qué hubiésemos podido hacer diferente para que no hubiese sido necesario llegar a este punto de la pelea? Por ejemplo, una pelea clásica en este momento, los niños de esta época, es que si en este momento tienes un dispositivo, un tablet, o tienes algo, no sé, un Nintendo, algo para jugar en la casa, entonces el juego era de 1 a 1 y todos querían jugar al mismo tiempo con el juego, ¿no? Entonces, si uno está en esa situación, uno le dice al niño y se arma una pelea, uno empieza a pensar, bueno, ¿de qué otra forma podríamos hacer esto? ¿Qué tal si le ponemos un horario? ¿Qué tal si hacemos un calendario? ¿Qué tal si ponemos que a esta hora a ti te toca y a esta hora le toca a tu hermano? Ok. ¿Qué tal si ponemos un timer, un reloj, y que cuando suena la alarma del reloj quiere decir que le toca a la otra persona? Ok. ¿Sí? Ahí le estás enseñando varios mensajes, ¿no? Primero a compartir y también como a esperar, Claro, la paciencia, a ser paciente, porque a esta ser generación cordial es todo menos también. paciente. Ajá, todo Exacto. menos paciente. Todo menos ¿no? paciente. Exacto. Y entonces también lo que ocurre ahí es que cuando uno está muy emocionado, uno tiene una emoción fuerte, en este caso es la rabia, que es lo que estamos hablando en este momento de las peleas, la persona no puede pensar bien, a la persona no se le ocurren otras alternativas. Te bloquea. Sí, te bloqueas, exactamente. Entonces lo que conviene hacer es que se abra también la posibilidad de escuchar otras formas de resolver un problema Ok, claro. que no son necesariamente a través de pelear. Cuando En se base a empieza... eso, Ajá. perdona, Giovanna, yo por Tranquila. ejemplo no tengo hijos, pero mis hermanos me metieron hijos, así que tengo como que 3 hijos, porque tengo a mi hija que tiene 7, mi sobrino que tiene 8 y mi sobrina que llegó que tiene como 3, 4. Entonces me da risa porque tengo las 3 edades y eso es una locura.
y causa mucha gracia. Ya te digo, no los tuve, pero donde compro una cosa tengo que comprar 3. Donde saco a una, saco a los 3. Ajá. Entonces, por ejemplo, hace poco se dio una pelea en la que mi niña tenía un caramelo y el sobrinito, que es insoportable, el Manuelito, te quiero mucho, Manuel Barnes, se porta mal. Mi sobrino agarró el caramelo y se lo empezó a chupar porque él se llama Manuel. Y se paseaba por ahí. Y cuando la niña vio eso, obviamente se llenó de ira. Y yo noté que ella explotó y lloraba con mucha frustración, al punto que me la transmitió. Y tú dices, pero ¿cómo un niño tan chiquito puede tener, sabes, tú a veces no le prestas atención a las emociones que puede tener un niño? Y yo noté que en ella la ira era fuerte. Intenté, pues, obviamente interceder mediante una conversación y le dije, déjalo ir, es algo material, es un caramelo, regálaselo y te prometo que te compro otro. Pero si ella lo quería ya. Yo sé, pero traté de calmarla, luego salimos, le compré el caramelo y ella lo olvidó. Ajá. ¿Qué pasa? Después de eso han pasado más cosas, pero siempre le uso el ejemplo del caramelo. ¿Recuerdas el día del caramelo? Sí. ¿Qué pasó? Me compraste otro. ¿Y? ¿Pero qué pasa? Era nuevo. Pero ¿Te gustó o no te gustó? Pero Dice, ¿qué pasa sí. el día que no se, o sea, que ya no le puedas comprar otro? Pero ¿qué pasa? En base a los ejemplos, o sea, solucionando una situación, tú puedes hacer que el niño tenga una memoria de algo agradable para que ya deje, porque eso pasa con nosotros mismos como adultos. Tú te frustras cuando nunca solucionas los quedas problemas. con eso, tú pero dices. cuando tú tienes la capacidad de solucionar problemas, ya a los demás los agarras con calma porque ya sabes que también tienes Pero aquí solución. hablamos con Lía, pero también hablamos con Manuelito. Claro. Ajá, O con sea, los que hay que hablar dos. con los dos. Le quitamos el caramelo. Ajá. Obviamente. Sí, claro. Y justamente, fíjate, ahí, por eso es tan importante que los adultos vivan cerca de los niños y estén cerca de los niños. Una maestra, una mamá, una tía, porque lo que pasa es que ellos están aprendiendo a cómo hacer las cosas y hay momentos donde es necesario intervenir como lo que tú estás explicando. O sea, una persona adulta vino, dio otro modelo de comportamiento y decidió que se iban a tomar las decisiones de otra manera. Porque ellos chiquitos no lo hubiesen pensado. No, claro, no, ellos no. Exacto. El cerebro de un niño está inmaduro, la neocorteza está inmadura, que es la que se encarga de inventar todas estas alternativas de soluciones y por lo tanto esos cerebritos pequeños no se les ocurren tantas opciones para resolver los problemas. Y el hecho de tener un modelo de un adulto que les muestra, mira, es que esto lo hubiéramos podido resolver así. O también hubiésemos podido poner el caramelo aquí en el medio y conversar sobre el caramelo. O también hubiésemos podido botar el caramelo y que ninguno de los dos coma el caramelo. O hubiésemos podido partir el caramelo. O hubiésemos podido, porque entonces así el niño, a ese cerebrito se le muestra que uno puede tener diferentes alternativas para solucionar los problemas. Me gusta eso de sentarlo frente al caramelo y darle todas las opciones a ver qué deciden. ¿Qué deciden? Y se comparte. Ajá. Tú una vez contaste, creo, que una vez te peleaste con uno de tus hermanos y que tu mamá los dijo, ahora se abrazan. Ay, Ajá. gracias. Eso es bueno. Ay, O sea, eso pasa mucho. Eso es una, o sea, como, eso es Que bueno, sepas ¿no? que Lía y Emanuel se estaban matando. Eso allá es 300 en la casa de mi mamá. Saludos, Emanuel, Lía. Pero Gia, un es beso. bueno hacerlo, por ejemplo, después de una ardua pelea por un juguete o lo que Yo lo sea, puse a hacerlo y pues funcionó, ¿eh? obligar a los niños a que se abracen. Bueno, obligarlos cuando llegó la parte de pedirse disculpas y correcto, perdonar. correcto. Fíjense que ese trabajo que uno hace en la infancia, por eso la infancia, los primeros años son tan importantes, porque tú estás sembrando los pilares allí, estás poniendo las semillas de lo que va a crecer en esa persona. Cuando esa persona llega a la vida adulta y está en una relación de pareja y hay una pelea y hay una discusión o hay un problema importante que resolver, esas personas lo van a hacer según lo que aprendieron los primeros años de su vida. Claro. Porque es muy difícil manejar todo con tanta emoción y pensar en tantas opciones cuando uno está lastimado emocionalmente, cuando uno está enojado, Claro. cuando uno está asustado, ¿sabes? Como las emociones se agarran el control del cuerpo y Terrible. entonces uno queda fuera, como la parte lógica de uno queda fuera de control. Entonces, cuando uno está viendo que tú estás creciendo en un lugar donde es permitido que muestres tu rabia, tu miedo, tus celos, la envidia o las emociones negativas que sean, pero que se puede mostrar y que de todas maneras vamos a llegar a una manera de tener un acuerdo, entonces tú le estás enseñando a esa persona una forma para resolver los problemas que tenga durante la vida adulta. Claro. Entonces, hacer ese trabajo, así como tú lo estás mostrando, es de los regalos más importantes que tú les puedes hacer a esos niños. ¿Sabes de dónde lo saqué? Parece mentira, pero a mis 29, casi 30, siempre digo. A mis 29 yo todavía recuerdo claramente
las cosas que me decía mi mamá cuando yo tenía 9. Mi mamá siempre decía, y a esa edad tú te quedabas y que mamá, pero ¿qué le pasa? ¿Usted qué está hablando? Mi mamá decía, espero que cuando ustedes crezcan no llegue ningún hombre, ninguna mujer enamorado de ninguno de ustedes aquí a separarlo, porque ustedes hoy son hermanos, hoy están juntos y están creciendo juntos. Va a ser hermanos para siempre. Y luego decía, cuando sean grandes, yo no quiero escuchar que eso de que tú te peleas con tu hermano y no te llevas con tu hermano. Y yo decía, ¿por qué? Y decía, cuando sean grandes, cuando sean grandes, cuando sean grandes. Ajá. Y hoy día, gracias a Dios, nosotros no tenemos, en mi familia no existe, tengo 3 hermanos varones, yo no me hablo con él, eso no existe. Porque yo le hago algo a mi hermano. Muy triste para un papá o una mamá ver que sus hijos, que vienen de sus frutos, que vienen de su esfuerzo, pues están peleados, están distanciados, que no se hablan, porque conozco casos, por ejemplo, de cuando se hace una reunión familiar, pues que no se puede invitar a tal hermana, porque no se iba con tal hermana. Eso es muy difícil para un papá y una mamá. Eso es muy triste para una familia. ¿Sabes, Erika, qué resolvió eso para mí? Lo es. Lo que tú dijiste, lo del abrazo. Cada vez que nosotros peleábamos, así enojados, nos mandaban a abrazarnos y mi papá se paraba enfrente a esperar y pasaba una hora, pero era hasta que te reías, porque entre que tu hermano te empuja y no sé qué, ¿sabes? Y lo hice con Lía y lo hice con Emanuel y terminan riéndose y cuando se ríen entonces tú lo sueltas. Y hasta la fecha, gracias a Dios, mira, eso funcionó. Qué bueno, funciona que lo digas en voz alta. Los hermanos son para quererse, son para jugar, son para compartir, no son para estar peleando. O sea, realmente son como ese tipo de sermones que es necesario repetir a lo largo de la vida. Y qué bonito que recuerdas que tu mamá te decía cuando sean grandes, porque la verdad es que cuando uno llega a la vida y en ese adulta, momento no te parecía tan útil. Ves las diferencias pero en hoy otras día cosas. Ya comprendes Claro, todo, lo ves de manera diferente. no tenía sentido en ese momento, pero se te grabó la información. Fíjense que los hermanos son las personas que más tiempo viven con uno durante la vida de uno. Cuando uno nace, ya los papás vivieron 20, 30 años, 40 años sin uno. Es verdad. ¿Sí? Cuando tienes tíos, familia, abuelos, primos, todas esas otras personas de tu grupo familiar ya vivieron muchos años sin ti o han vivido algunos años sin ti. Claro. Pero los hermanos son la gente que más cerca tuyo vive. Entonces es más probable que si llegas a vivir 100 años, tengas unos hermanos que te estén acompañando en esa época, a que sean tus abuelos, tus padres, Tú sabes que a mí me molesta mucho, me enerva escuchar familias en las que, digamos, Giovanna Michelle, Erika y yo somos hermanas, ¿no? Y llegan los hijos míos, los hijos de Erika y los hijos de Giovanna, dizque a separar a los papás, dizque es que mi tío y mi tía, no. Mira, chiquillo, tú te vas a conductando que ellas estaban en mi vida antes que tú. Tengo una pregunta, yo sé que ya nos mandaron a corte, pero por ejemplo, cuando existe una condición o una discapacidad dentro de los hermanos, que uno la tiene y el otro no. Ajá. ¿Cómo se maneja esto? Porque es difícil que peleen, obviamente, Claro. o puede ser que, como lo he vivido yo, que pues el más chico, mi hijo Rocco, de repente le haga una travesura a su hermano mayor. Y hay veces que los padres sobreprotegemos porque el niño tiene una condición, pero sí hizo algo que realmente al otro le dolió. Como ya sea un jalón de pelo, exacto. una Una mordida o algo así. Exacto. ¿Verdad, Sí. Rocco? Entonces, ¿cómo se maneja, cómo los padres podemos manejar una situación como esta? Mira, hay que dejarlos que peleen igual que cualquier otro hermano y que el otro hermano se queje, proteste y todo. Porque lo que ocurre con el hijo o los hijos que no tienen el diagnóstico o no tienen la discapacidad es que entonces empiezan a guardarse esa rabia o esa culpa porque saben que su hermano está enfermo, entonces no quieren hacer algo que les lastime o algo que le moleste al hermano. Y entonces lo que va ocurriendo es que eso es una bomba de tiempo porque la persona se va rellenando de angustia, miedos, rabias, de una pelea el día que te quitó el juguete, el día que te quitó la pastilla, el día que te... Y cuando entonces llegas a la vida adulta, hay tanto resentimiento que entonces no quiere estar cerca de su hermano. Claro. Entonces es importante permitir que ocurran las peleas sin violencia, o sea, sin golpes, ¿sí? Y que entonces les enseñes igualmente a ver cómo vamos a hacer para poder solucionar esto y que no se generen problemas. Así es. Y a mí me tocó regañar a Rocco. Dije, Rocco, a tu hermano no se le hace eso. Claro, Exacto. que igual Y el otro pero te no van a arrebatado porque porque le había dolió. perdido. Entonces, ¿sabes? Porque, Claro. ¿sabes? Yo al principio no reaccionaba, pero ya yo vi que sí dolía, o sea, que sí puede doler, porque son cosas, al fin y al cabo, tenga o no tenga una condición, pues son hermanos y son niños, y Exacto. juegan. Y el puede- otro hermano necesita escuchar, mi Sí, mamá está siendo justa. Yo vi la cara. Ajá, Sí. mi mamá me está prestando atención también. Yo vi a la mí. cara de alivio, como Exacto. decir, y regañó a mi estilo, ¿no?
no se hace, no lo vuelvo a hacer. Ajá. Y yo veía la cara de mi hijo mayor, de Roberto Lucas, como que está bien. como aliviado, había como un alivio. Yo me río porque él, por ejemplo, bueno, lo entendió fine, el hermano tiene una condición, pero hay hermanitos que cuando te regañan hasta atrás y que... ¡Ay! ¡Ay, yo la viví en HD! ¿Cómo están los hermanitos, Marcela? ¿Cómo están? Tony, que atrás tu mamá dice no, porque tú, y te están pegando así, le va, ¿por qué? Y el hermanito de que... una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte cuando mi mamá de grandota regaña a mi hermana chica. Y la otra se Yo en la mesa burlaba. así que... Sí. Bien hecho. Vamos a tocar esto en una segunda parte. Vamos con Me una encanta, segunda. Marcela. Gracias, Annelisa. Con gusto. Pasa. De vez en cuando eso, tú te las descargas ahí. Buenísimo.